Iniciamos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 13 horas del 29 de enero del 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, atendiendo al artículo 106 del Reglamento de Sesiones para órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y bueno, referente a la ausencia por aquí por causas de fuerza mayor de la presidenta del Consejo, la licenciada Tania Reyes Obeso, por lo cual pongo a consideración, atendiendo al artículo antes mencionado, del Consejo, de los miembros de este Consejo Distrital, se nombre al ingeniero Joel Javi Montes López como presidente habilitado para efecto de esta sesión. Procedo a recabar los votos correspondientes. Consejero Joel Javi Montes López, el sentido de su voto. A favor y sin problema. Consejera María Rosa Sánchez Live, el sentido de su voto. A favor. Muy bien, entonces siendo las 13 horas con 1 minuto, queda aprobada la solicitud para designar a Joel Javi Montes López como presidente de este Consejo Distrital número 1 habilitado para efecto de esta sesión. Gracias, secretario. Bueno, con el objeto de integrar debidamente este órgano electoral, en cumplimiento con el acuerdo CG-IE/122-2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en la sesión extraordinaria efectuada el 22 de diciembre de 2020, así como lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, procedo a tomar la protesta de ley al secretario designado para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, de conformidad con lo señalado en el acuerdo en cita, por lo que le pido al secretario ponerse de pie. Ciudadano Víctor Hugo Guerrero López. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Tome asiento, por favor, señor secretario. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito al secretario del Consejo dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Con todo gusto, consejero presidente. También se habilita a la consejera electoral supernumeraria Juana Eloísa González Suaste como miembro de este consejo para efecto de esta sesión debido a la modificación antes propuesta, votada y autorizada por parte de los miembros de este consejo. El uso de esta herramienta es el siguiente. Punto número 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Punto número 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Punto número 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. El pase de lista será de forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrá hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada una y uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. En este tenor, le pido, secretario, proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Con todo gusto, consejero presidente. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente habilitado Joel Javi Montes López. Presente. Consejera electoral propietaria María Rosa Sánchez Live. Presente. Consejera electoral supernumeraria Juana Eloísa González Suaste. Consejera electoral Juana Eloísa González Suaste.
Se me hace que no tiene señal. Ok, vamos a proceder con los demás y en un momento volvemos a recabar su pase de lista. Secretario del Consejo, Víctor Hugo Guerrero López, el de la voz, presente. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Gracias. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Presente. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Presente, secretario. Gracias. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Presente, Redes buenas tardes. sociales. Presente. Redes sociales progresistas. Fuerza por México. Fuerza por México. Ok. Consejera electoral supernumeraria Juan Eloísa González Suaste. Presente. Gracias. Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Número 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Punto número 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de fecha 18 de diciembre de 2020. Punto número 4. Informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. Punto número 5. Asuntos generales. Y punto número 6. Clausura de la sesión. Está a consideración de los integrantes de este Consejo Distrital 1 el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y enlistar sus intervenciones. Ok, tenemos una intervención. Tenemos una intervención. Adelante. Le cedo el uso de la voz, señor representante Faustino, del partido del PRI. Adelante. Sí, muchas gracias, secretario. Señor presidente, nada más es para agendar que se considere el proporcionarnos la ley de instituciones y procesos electorales con el fin de tenerlo de manera en físico. Y pues bueno, ya ve que se están reformando las leyes, entonces queremos que esté de manera adecuada. ¿Es cuánto? Eso lo podríamos incluir en el asunto de generales mejor, ¿verdad? Sí, es correcto. Esa es una solicitud del material. Si gustan, eso no sería efecto de un punto en el orden del día. Si quieren, lo tocamos al final y con gusto les hacemos llegar las leyes correspondientes, como bien comenta, para que estén en ese tenor de las leyes actualizadas. Entonces, por favor, le pido, señor secretario, recabe el resultado de la votación del orden del día, por favor. ok, bueno. Consejero presidente, Joel Javi Montes López, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria María Rosa Sánchez Live, el sentido de su voto. A favor. Consejera supernumeraria Juan Eloísa González Suaste, el sentido de su voto. A favor. Ok, me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 13 horas con 10 minutos.
Entonces, por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agregar alguno, sirva a levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Presidente, no registro solicitudes de intervención. ¿Ok? Si no hay solicitudes, sírvase, secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de fecha 18 de diciembre del 2020, de la cual solicito se exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital 1, Electoral 1 de Dolores Hidalgo 1 de la Independencia Nacional, la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto. Consejero presidente habilitado Joel Javi Montes López, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera propietaria María Rosa Sánchez Live, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera supernumeraria Juana Eloísa González Suaste, ¿el sentido de su voto? A favor. Ok. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 13 horas con 12 minutos. Ahora bien, está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital 1 el acta de referencia por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto. Por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretario, verifique pantalla. Presidente, no registro solicitudes de intervención. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 18 de diciembre de 2020. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente habilitado Joel Javi Montes López, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera propietaria María Rosa Sánchez Live, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera supernumeraria Juana Eloísa González Suaste, ¿el sentido de su voto? A favor. Ok, me permito hacer constar que el acta 4 de la sesión ordinaria de la fecha 18 de diciembre del 2020 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 13 minutos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral y a la Unidad de Transparencia de este Instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual hago de su conocimiento, como consta en el documento adjunto a la convocatoria, que se recibió correspondencia durante el periodo comprendido entre el 18 de diciembre del 2020 al 29 de enero del 2021. Por lo que procedo a dar cuenta. Primera, con oficio número SE/1925/2020, de fecha 17 de diciembre del 2020, suscrito por Carlos Manuel Torres Yáñez, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica que en la misma fecha se recibió en oficialidad de parte de este instituto el oficio PRD GTO/IEC/0001/2021, con fecha 17 de diciembre de 2020, suscrito por José Belmonte Jaramillo, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General de este instituto, la ratificación de Juan José Rojas Aguilar y Patricia Rodríguez González, representantes propietario y suplente respectivamente de este instituto político ante el Consejo Distrital Electoral. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la sustitución y designación mencionada. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Segunda, con el acuerdo número CGIEC/122/2020,
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se designan las personas que ocupan las secretarías de las juntas ejecutivas regionales como secretarias y secretarios de los consejos distritales 1, 2, 9, 10, 17, 19 y 22 y el Consejo Municipal de Irapuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Gracias, consejero presidente. Tercera, con el acuerdo número CGIEC, diagonal 129, diagonal 2020, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Gracias, consejero presidente. Cuarta, con el acuerdo número CGIE, diagonal 001, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual emite la resolución sobre la procedencia de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Gracias, consejero presidente. Quinta, con el acuerdo número CGIE 002-2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se emite la resolución sobre la improcedencia de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial Juntos Haremos Historia en Guanajuato, celebrado entre el Partido Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza Guanajuato, para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Gracias, consejero presidente. Punto sexto, con el acuerdo número CGIE, diagonal 018, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se designa a la titular de la Junta Ejecutiva Regional de Valle de Santiago como presidenta del Consejo Distrital Electoral 19 para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Séptima, con el acuerdo INE diagonal 687 diagonal 2020, mediante el cual se emite la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre la procedencia de las modificaciones a los documentos básicos del Partido Fuerza Social por México, realizados en cumplimiento al punto segundo de la resolución identificada con clave INE diagonal CG 510 diagonal 2020, emitida por el órgano superior de dirección, por el cual en el resolutivo primero se declara la procedencia constitucional y legal del cambio de denominación como Partido Político Nacional de Fuerza Social por México a Fuerza por México. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría incorporar el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Es cuanto, señor presidente. En razón de que se encuentran presentes representantes de partidos políticos acreditados ante este Consejo Distrital, procedo a tomarle la protesta de ley correspondiente. Le voy a pedir, por favor, a representantes que van a tomar protesta, que se pongan de pie para poder tomarles la protesta de ley. Ciudadano Daniel Rodríguez Quintero, representante propietario del Partido del Trabajo. Confirma nada más a algún otro representante que me falte aquí para votación. No, ¿verdad? Sería el único. Ok.
Sí. Entonces, le haré toma de protesta, por favor. Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato os lo demande. Por favor, tome asiento nuevamente. Proceda con el siguiente punto, señor secretario. Gracias, consejero presidente. El siguiente punto es relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto alguno. Se pondría la solicitud nada más del representante del Partido Revolucionario Institucional, señor secretario. Ok, bueno, atendiendo a su solicitud, que bueno, fue más que nada para solicitar el material, ¿verdad? En este sentido, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, vamos a revisarlo para podérselas hacer llegar con gusto a todas y todos los representantes. Perfecto, gracias. Entonces, por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a la clausura de la sesión, consejero presidente. Siendo las 13:21 horas, 13 horas 21 minutos del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación. Que pasen muy buena tarde todos y gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.